El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo más recóndito de un valle olvidado, donde las montañas parecen custodiar secretos milenarios y el tiempo discurre con la lentitud de un suspiro, se hallaba un pequeño pueblo llamado Aeloria. Sus calles de piedra y sus casas cubiertas de musgo parecían haberse detenido en un momento que nadie recordaba bien cuando había comenzado. Allí vivía Elías, un hombre envuelto en el misterio, tanto para quienes lo conocían como para aquellos que solo escuchaban de él en susurros. La cabaña de Elías estaba al borde del pueblo, en un pequeño claro rodeado de árboles gigantescos cuyas ramas se entrelazaban formando un techo natural que filtraba la luz del sol en motas doradas. La madera vieja de su casa crujía al ritmo del viento, y en las noches, las ventanas reflejaban el cielo estrellado con tal claridad que parecía que el cosmos entero se había posado allí, junto a él. Elías no era un hombre de muchas palabras. Su presencia era tranquila, profunda, como la calma que precede a la tormenta, o como el silencio que queda después del llanto. Tenía unos ojos que guardaban un océano de memorias, de dolores y de silencios. Ojos que parecían mirar no solo el presente, sino también un pasado invisible a todos los demás. Sus manos, ásperas y fuertes, eran hábiles y cuidadosas. Siempre sostenían un frasco pequeño de vidrio, de forma irregular, casi como si hubiera sido moldeado por las mismas manos de la naturaleza. Dentro de ese frasco, una luz suave y cálida danzaba lentamente, como un fuego diminuto pero vivo. Los habitantes de Aeloria, con esa mezcla de temor y fascinación que acompaña a lo desconocido, solían decir que Elías guardaba estrellas en ese frasco. Estrellas que había atrapado durante una tormenta nocturna cuando el cielo se había partido en dos colores, como un portal entre mundos. Pero la verdad que nadie conocía era mucho más profunda y dolorosa. Había un nombre que resonaba en el corazón de Elías con la fuerza de un latido constante: Liora, su hija. La niña que un día, en el mismo instante en que el mundo parecía cambiar para siempre, llegó a sus brazos envuelta en un halo de luz dorada y azul oscuro. Liora tenía una sonrisa que podía disipar las sombras más densas y una risa que parecía hacer vibrar el aire con música invisible. Elías recordaba perfectamente ese día como si fuera un sueño que se desdoblara entre la realidad y la fantasía. El nacimiento de Liora había sido acompañado por una tormenta inusual, con relámpagos que iluminaban el cielo en danza frenética. Y un silencio profundo que se apoderó de la tierra justo antes de que ella diera su primer llanto. Fue como si el universo mismo hubiese esperado su llegada. Pero ese brillo intenso, esa luz especial, también fue una señal. Porque apenas unos años después, Liora desapareció. No hubo gritos ni llamadas de auxilio, solo un vacío inmenso que se instaló en la casa y en el corazón de Elías, como un invierno sin fin. La niña parecía haberse desvanecido en el aire, llevada quizás por el viento, por las estrellas mismas, o por algún misterio que el mundo no estaba preparado para comprender. Desde aquel día, Elías se convirtió en un guardián de memorias.
no solo las suyas, sino las de Liora. En el frasco que llevaba consigo, encerraba las luces que recordaban su risa, su voz, su olor a tierra mojada y flores frescas. Cada noche, cuando la luna alcanzaba su cenit, se sentaba en el porche de su cabaña y hablaba en susurros con esa luz diminuta, como si pudiera devolver el tiempo o encontrar un camino entre los mundos para traerla de vuelta. Los vecinos del pueblo evitaban acercarse a la casa de Elías después del anochecer. No por miedo, sino por respeto silencioso. Sabían que en aquel hombre se escondía un dolor tan profundo como el abismo, pero también una esperanza que brillaba con una intensidad inusitada. Algunos decían que Elías había aprendido a escuchar el lenguaje de las estrellas, que podía interpretar sus susurros y comprender los secretos del cielo nocturno. Pero el hombre nunca confirmaba nada. Solo asentía con una leve sonrisa triste y volvía a su contemplación silenciosa. Su vida era un ritual constante: cuidar aquel frasco, conservar las memorias, esperar una señal. Aquella noche, sin embargo, era diferente. El aire estaba más frío, pero tenía una carga especial, como si el valle entero contuviera la respiración. Elías sintió un leve temblor recorrer su cuerpo, un suspiro que no venía de su alma sino de algo más grande, más antiguo. El frasco en sus manos emitía un resplandor más intenso, pulsante, como si algo quisiera liberarse de su interior. Se levantó despacio y caminó hacia el claro del bosque, donde la luz de la luna se filtraba entre las hojas creando figuras danzantes en el suelo. Allí, mirando hacia el firmamento, Elías sintió que el mundo se abría ante él, mostrando caminos invisibles, puertas que se entreabrían hacia lo desconocido. Era como si el universo entero le estuviera hablando, diciéndole que el tiempo de la espera había terminado. Que la historia que creía concluida, el dolor que creía eterno, tenía ahora un nuevo capítulo por escribir. Y en ese instante, mientras la luz del frasco brillaba con la intensidad de 1000 soles diminutos, Elías supo que estaba a punto de comenzar el viaje más increíble de su vida. Un viaje que lo llevaría mucho más allá de las montañas, del pueblo, del tiempo mismo. Desde aquella noche en que Elías sintió que el universo entero le hablaba a través del frasco luminoso, algo en el aire de Aeloria cambió, aunque para los demás parecía que todo seguía igual. La aldea mantenía su pulso lento y pausado, con sus calles cubiertas de hojas secas que el viento arrastraba sin prisa, y sus casas que se quedaban dormidas bajo la manta plateada de la luna. Pero para Elías, el mundo parecía haberse vuelto un lugar más vasto y misterioso, como si tras el horizonte se extendiera un camino que apenas comenzaba a revelarse y que llamaba con una voz antigua y suave, capaz de despertar ecos dormidos en el alma. Esa madrugada, mientras la bruma cubría los campos y las sombras aún se extendían en los rincones de la cabaña, Elías despertó con una sensación extraña, como si una presencia le rozara la piel invisible, o como si el viento, cargado de secretos, susurrara su nombre entre las ramas. Se incorporó lentamente, con el cuerpo todavía envuelto en el cansancio del sueño, y dirigió su mirada hacia el frasco que reposaba sobre la mesa. La luz que contenía ya no era una simple chispa dentro del vidrio, sino un remolino luminoso que parecía moverse al ritmo de una música que solo él podía oír. El brillo oscilaba entre tonos dorados y azules, recordándole el momento en que Liora llegó al mundo, cuando el cielo se partió en dos colores. Sin pensarlo, tomó el frasco entre sus manos, sintiendo como el calor de la luz se extendía por sus dedos y subía por sus brazos,
llenándolo de una energía que no había sentido desde hacía años. Con delicadeza, salió al porche, donde el aire frío le acariciaba el rostro y los primeros rayos del amanecer comenzaban a disolver la oscuridad de la noche. A lo lejos, las montañas, siempre vigilantes, parecían cobrar vida con el cambio de luz, sus cumbres teñidas de un azul profundo que se mezclaba con el oro del sol naciente. En ese momento, Elías comprendió que aquel frasco no solo guardaba recuerdos, sino también puertas a mundos invisibles, y que ahora esas puertas estaban comenzando a abrirse. Durante semanas enteras, Elías se dedicó a escuchar esos susurros que llegaban con el viento. En las noches más silenciosas, cuando el pueblo dormía y solo el murmullo de los árboles rompía la quietud, se sentaba en el claro del bosque, dejando que la luz del frasco iluminara el camino entre las raíces y las hojas caídas. Allí, parecía oír fragmentos de historias antiguas, ecos de voces que hablaban de lugares que jamás había visto, y de seres que habitaban en el borde del mundo visible. A veces, sentía la presencia de su hija en esos murmullos, como si Lior estuviera tratando de decirle algo, un mensaje que el tiempo había guardado para el momento justo. Una tarde, mientras recorría el sendero que bordeaba el río cristalino, Elías encontró algo inesperado. Entre las piedras cubiertas de musgo y bajo la sombra de un viejo roble, descubrió una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía pero que le resultaban extrañamente familiares. La caja estaba cerrada por un broche de plata que tenía grabada una estrella de 8 puntas, un símbolo que había visto en antiguos libros que hablaban de magia y misterio. Con manos temblorosas, Elías abrió la caja y dentro encontró un pergamino doblado con cuidado. Al desplegarlo, vio que estaba escrito en una tinta que brillaba tenuemente, con letras que parecían danzar en la luz del sol. El mensaje era un poema, o quizás una profecía, que hablaba de un hombre que guardaba estrellas, de un viaje que cruzaría el tiempo y el espacio, y de un encuentro que cambiaría el destino de mundos. Cada palabra parecía resonar en el pecho de Elías, despertando una mezcla de esperanza y temor. Como si aquel escrito contuviera la clave para comprender la desaparición de Liora y el papel que él debía jugar en el misterio que se desplegaba ante él. Esa noche, sentado junto a la chimenea de su cabaña, Elías repasó el poema una y otra vez, tratando de descifrar sus significados ocultos. Mientras las llamas crepitaban y el viento golpeaba suavemente las ventanas, recordó las historias que su propia madre le contaba cuando era niño. Relatos sobre viajeros que cruzaban puentes entre mundos y guardianes que protegían secretos sagrados. Comprendió entonces que su vida estaba entrelazada con esas leyendas, y que el frasco con las luces no era solo un relicario de memorias, sino un mapa hacia un destino que lo llamaba más allá del dolor. En los días que siguieron, la atmósfera en Aeloria cambió sutilmente. Los animales parecían más atentos, las flores abrían sus pétalos con un brillo especial, y el cielo se cubría con nubes que dibujaban figuras extrañas y maravillosas. Elías comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos, un suspiro en el viento que parecía una canción, una sombra que se movía con intención propia. Una luz que parpadeaba en el bosque incluso cuando el sol estaba alto. Todo indicaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Pero junto a esa sensación de maravilla, también crecía un temor profundo. Un miedo no a lo desconocido, sino a la responsabilidad que se avecinaba. Elías sabía que para enfrentar lo que venía tendría que abrir las puertas de su propio corazón, confrontar las heridas que aún sangraban y confiar en la fuerza que,
hasta entonces, solo había vislumbrado en sus sueños y en el brillo de ese frasco. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el valle con un resplandor plateado, Elías tuvo un sueño diferente a todos los que había tenido desde la desaparición de Liora. En aquel sueño, caminaba por un sendero de luz que se extendía entre estrellas caídas y árboles gigantescos, hasta llegar a un claro donde lo esperaba una figura envuelta en una capa de niebla azulada. La figura no tenía rostro, pero emanaba una paz tan profunda que Elías sintió que podía entregarle todos sus temores sin miedo. La voz que salió de aquella presencia no fue audible, sino una sensación que llenó su pecho: el tiempo ha llegado. Confía en la luz que guardas. Ella te guiará. Despertó con el corazón acelerado y la certeza de que ese era el llamado que había estado esperando. La luz dentro del frasco ahora parecía un faro, un punto de partida hacia un camino que, aunque incierto, prometía respuestas y encuentros que transformarían su existencia para siempre. Elías despertó esa mañana con el aroma fresco del rocío aún suspendido en el aire y con una claridad en el alma que no había experimentado en mucho tiempo. Como si la noche misma hubiese lavado sus pensamientos y dejado espacio para algo nuevo, algo que no podía ni quería ignorar. El frasco luminoso descansaba sobre la mesa de madera. Su luz titilaba con un suave latido que parecía sincronizado con el pulso de su propio corazón, invitándolo a tomarlo y seguir adelante. No había prisa, pero tampoco dilación. Elías comprendía que la vida, esa fuerza que él creía dormida, ahora despertaba en él con urgencia silenciosa. Durante años, había vivido anclado en la rutina de la aldea, en sus labores diarias, en la memoria dulce y dolorosa de su hija perdida. Pero ahora sentía que un hilo invisible comenzaba a tironearlo hacia un destino que requería valentía y entrega, un camino que lo alejaba de la comodidad y lo lanzaba a lo desconocido. Con una mezcla de melancolía y esperanza, Elías preparó una mochila con lo imprescindible. Dejando atrás la seguridad del hogar que lo había cobijado, pero también lo había mantenido encerrado en un pasado que se negaba a soltar. Aquel día el sol apenas asomaba entre las nubes, pintando de tonos dorados y rosados la aldea adormecida, y las calles silenciosas parecían un reflejo del mundo interior de Elías, donde el tiempo parecía detenerse para escuchar los latidos de una promesa apenas susurrada. Caminó hasta la plaza central, donde el viejo reloj marcaba las horas con la solemnidad de siempre, y miró a su alrededor con ojos nuevos, como si intentara grabar cada detalle para no olvidar nunca la imagen de aquel lugar antes de partir hacia lo incierto. El camino que debía tomar no era desconocido, pero sí poco transitado por aquellos que, como él, habían elegido la seguridad antes que la aventura. La senda se extendía hacia el norte, serpenteando entre bosques densos y colinas cubiertas de flores silvestres que al viento parecían contar historias en un lenguaje solo descifrado por quienes estaban dispuestos a escuchar. Elías sentía el peso del frasco en su mochila, como un corazón que latía con fuerza propia, y con cada paso sentía que las fronteras entre lo real y lo fantástico comenzaban a diluirse, que los límites del mundo conocido cedían ante la inmensidad de lo posible. Mientras avanzaba, el aire cambiaba sutilmente, ya no era solo el aroma a tierra mojada y hojas secas, sino un olor más etéreo. Una mezcla de flores desconocidas y una brisa fresca que parecía llevar ecos de tierras lejanas. El bosque que lo rodeaba parecía despertar a su paso, y las sombras danzaban entre los árboles, formando figuras que desafiaban la razón y la lógica. En ocasiones,
Elías se detenía para observar pequeños destellos que brillaban fugazmente entre las ramas, como si criaturas diminutas lo estuvieran acompañando en silencio, guiando sus pasos con una presencia invisible. Sentía que no estaba solo, que algo o alguien vigilaba su avance, protegiéndolo en esa travesía que comenzaba con la fragilidad de un suspiro y la determinación de un hombre que ya no podía vivir atrapado en la ausencia. Al caer la tarde, Elías llegó a un claro donde un antiguo roble se erguía como guardián del tiempo, sus raíces profundas y gruesas extendiéndose como brazos que abrazaban la tierra misma. Allí decidió hacer una pausa, encendió una pequeña fogata y sacó el frasco para observarlo a la luz del crepitar del fuego. La luz interior parecía responder al calor, intensificándose y proyectando sombras danzantes sobre su rostro. Mientras miraba fijamente el remolino de colores dentro del vidrio, Elías recordó las palabras del poema que había encontrado en la caja de madera y las imágenes del sueño que la luna le había regalado la noche anterior. Comprendió que su viaje no solo era hacia un lugar físico, sino también hacia las profundidades de su propio ser. Hacia un encuentro consigo mismo que tendría el poder de sanar heridas y abrir puertas selladas por el tiempo y el dolor. El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido inesperado, un canto lejano, suave y melancólico, que parecía surgir del bosque mismo. Elías se incorporó y, con el frasco en la mano, se adentró más allá del claro, siguiendo esa melodía que lo llamaba con la fuerza de un imán. La senda que antes parecía clara, ahora se volvía más estrecha y sinuosa, cubierta de musgo y raíces entrelazadas, pero la luz del frasco parecía extenderse más allá del vidrio, iluminando un camino invisible para los ojos comunes. A medida que avanzaba, el canto se hacía más nítido, más cercano, y en su corazón crecía una mezcla de emoción y respeto. No sabía qué encontraría, pero sentía que ese encuentro era una pieza esencial del rompecabezas que su vida había comenzado a construir. Finalmente, llegó a un pequeño claro escondido entre los árboles donde la luz de la luna caía en haces plateados, iluminando una figura sentada sobre una roca. La figura era de una mujer, cuya presencia irradiaba una calma profunda y una belleza que parecía salida de un sueño. Su cabello flotaba suavemente con la brisa, y sus ojos reflejaban la profundidad del cielo estrellado. Cuando ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Elías, una sensación de reconocimiento cruzó su pecho, como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado para unir dos almas destinadas a encontrarse. Sin palabras, la mujer extendió su mano hacia Elías, y al tocar el frasco, la luz que contenía explotó en un destello que iluminó todo el bosque con un resplandor que parecía venir de otra dimensión. En ese instante, Elías supo que el viaje apenas comenzaba, que la mujer era parte de ese misterio y que juntos se enfrentarían un camino lleno de maravillas y pruebas, de encuentros que desafiaban la lógica y que abrirían puertas a mundos invisibles para la mayoría. El canto cesó, pero en el corazón de Elías quedó la certeza de que había encontrado un faro, un aliado, y una razón para avanzar con la fuerza renovada que solo el amor y la esperanza pueden otorgar. El alba no llegó como una ruptura abrupta, sino como una caricia suave que se deslizó entre las hojas aún húmedas de rocío, pintando el cielo con un delicado abanico de colores pastel que parecía susurrar secretos antiguos a quienes estaban dispuestos a escuchar. Elías permaneció junto a aquella mujer que había encontrado en el claro, sin poder apartar la mirada de sus ojos que destilaban una paz ancestral, y aunque las palabras aún no se habían pronunciado entre ellos, una corriente invisible los unía en un silencio cómplice,
ese tipo de comunicación que va más allá del lenguaje y que habla directamente al alma, despertando sensaciones y memorias dormidas en el rincón más profundo del ser. El frío de la madrugada contrastaba con el calor que Elías sentía en su pecho, una mezcla de inquietud y esperanza que lo impulsaba a querer saber más, a entender qué fuerzas se habían puesto en movimiento la noche anterior y cuál sería su papel en la trama que comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Como un tapiz tejido con hilos invisibles que solo la intuición podía discernir. La mujer, con voz suave y melodiosa, finalmente rompió el silencio que parecía haberse instalado para permitir que la naturaleza respirara con libertad. Y le habló a Elías con palabras cargadas de significado y misterio, invitándolo a adentrarse más allá de lo conocido y a descubrir que la realidad que hasta entonces había aceptado como absoluta no era más que una frágil capa que ocultaba maravillas infinitas. Su nombre era Isela, y explicó que ella también había sentido el llamado de ese frasco luminoso, que no era un objeto común sino una llave. Un fragmento de un legado ancestral que había viajado a través del tiempo para reencontrarse con aquellos que poseían la fuerza necesaria para desvelar los secretos que el mundo había guardado celosamente durante siglos. Isela le contó que ese frasco contenía no solo luz, sino también fragmentos de memorias y emociones, como si fuese un cofre donde se alojaban pedazos de almas que se habían perdido, esperando ser reunidas para restaurar el equilibrio entre lo tangible y lo invisible. Mientras escuchaba atentamente, Elías sentía que cada palabra tejía una red en su interior, atrapándolo en un estado de asombro y aceptación simultáneos, y aunque la lógica le susurraba dudas, la convicción que nacía de su experiencia reciente era más fuerte. Era la certeza profunda de que su vida estaba a punto de transformarse en un viaje que superaba cualquier expectativa. Isela lo invitó a seguirla a un lugar cercano, un santuario escondido entre los árboles donde antiguos símbolos tallados en piedras contaban la historia de aquellos que, siglos atrás, habían sido guardianes de la luz y del conocimiento oculto, y que ahora, a través de ellos, ese legado volvía a despertar para iluminar caminos olvidados. El recorrido fue lento y silencioso, el bosque parecía reconocerlos y abrirse a su paso, como si los árboles mismos susurraran entre sus hojas en un idioma secreto que solo los elegidos podían entender. Al llegar al santuario, un espacio circular rodeado por piedras milenarias cubiertas de musgo y grabados de símbolos extraños pero fascinantes, Elías sintió una emoción tan intensa que le costaba respirar con normalidad. Allí, Isela le explicó que ese lugar era el corazón de un misterio ancestral, un nodo de energía donde el tiempo y el espacio se entrelazaban y permitían a quienes eran dignos acceder a visiones y aprendizajes que trascendían las limitaciones humanas habituales. Para que Elías pudiera comprender plenamente su misión, debían realizar juntos un ritual que, aunque simple en apariencia, requería una entrega absoluta y una apertura total del espíritu. Isela sacó un pequeño cuenco tallado en madera y en su interior vertió unas gotas de un líquido cristalino que emanaba un brillo tenue pero constante, y le ofreció a Elías beberlo, asegurándole que ese acto abriría su mente a percepciones nuevas, le permitiría ver y sentir aquello que hasta entonces había estado velado por la rutina y el dolor. Elías dudó por un instante, pero la confianza que había comenzado a crecer en su interior superó cualquier temor, y al beber el líquido, un calor reconfortante lo invadió de inmediato, seguido por una sensación de ligereza y expansión que lo desconectó momentáneamente de la realidad inmediata. De pronto, todo a su alrededor se volvió difuso,
como si la densidad del mundo se disolviera y le permitiera sumergirse en un océano de sensaciones y colores que no podía describir con palabras, pero que sentía profundamente en cada célula de su cuerpo. En ese estado, imágenes y sonidos comenzaron a llegarle, como si su mente viajara a través de senderos invisibles hacia lugares remotos en el tiempo y el espacio, hacia momentos donde la luz y la sombra se enfrentaban en una danza eterna, y donde él mismo, en múltiples formas y vidas, había sido testigo y partícipe de esa batalla por el equilibrio. Vio un bosque de árboles gigantescos que tocaban el cielo, escuchó el murmullo de un río que llevaba mensajes a través de la corriente, y sintió el abrazo cálido de manos que ya no estaban, pero cuyo amor permanecía intacto, como un faro que guiaba su espíritu hacia adelante. La visión lo llevó también a un valle donde flores de colores imposibles crecían bajo un sol que nunca se ponía, y donde niños corrían y reían con la inocencia de quienes aún no conocen el miedo ni la pérdida. En ese lugar, Elías entendió que su hija no estaba perdida, sino que formaba parte de esa luz, de ese mundo paralelo que coexistía con el suyo y que ahora llamaba a su corazón para que lo visitara y sanara heridas antiguas. Fue un momento de revelación profunda, una experiencia que traspasaba la lógica y la razón, pero que le ofrecía un bálsamo para el alma y una certeza para el espíritu. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Elías abrió los ojos y encontró la mirada llena de ternura y sabiduría de Isela, quien le explicó que lo que había experimentado era solo el primer paso de un camino mucho más amplio, donde tendría que aprender a equilibrar su realidad con ese mundo invisible que se desplegaba ante él. Para ello, necesitaría paciencia, coraje y la compañía de aquellos que, como ella, habían respondido al llamado de la luz y que estarían dispuestos a caminar junto a él en esta aventura que trascendía la existencia cotidiana. Mientras las primeras luces del amanecer rompían el cielo con tonos dorados y rosados, Elías sintió que la incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, dando lugar a una confianza renovada en sí mismo y en la fuerza del destino que lo guiaba hacia horizontes insospechados. Decidió que no podía regresar a la aldea todavía, no sin antes explorar un poco más ese bosque que parecía guardarle secretos y respuestas, y así, con Isela a su lado, comenzaron a caminar por senderos que se internaban en el corazón del bosque, rodeados por un silencio lleno de promesas y la presencia invisible de quienes habían sido guardianes de la luz antes que ellos. A medida que avanzaban, Elías notaba que cada paso lo llevaba más lejos de la realidad que conocía, pero también más cerca de la verdad que su alma anhelaba desde hacía tanto tiempo. En cada rincón, en cada sombra y en cada destello de luz entre las hojas, sentía la presencia de un mundo paralelo, un espacio donde la magia y la esperanza coexistían, y donde la vida, en toda su complejidad y misterio, mostraba su rostro más auténtico y profundo. El día transcurrió entre conversaciones cargadas de significado, silencios que hablaban más que las palabras, y momentos en que el tiempo parecía detenerse para permitir que el alma se nutriera de la belleza simple y eterna del bosque. La relación entre Elías e Isela comenzó a crecer con la naturalidad de quienes se reconocen como compañeros en una misión mayor, un lazo forjado no solo por el destino, sino por la resonancia de sus corazones que latían al unísono en esa sinfonía de luz y sombra, esperanza y recuerdo. Mientras la noche caía nuevamente, iluminada por un cielo estrellado que parecía bendecir su encuentro, Elías comprendió que su camino no solo lo llevaba hacia mundos insospechados, sino también hacia la reconstrucción de sí mismo,
hacia la posibilidad de renacer a partir del dolor y encontrar la paz que había buscado durante tanto tiempo. El sol comenzaba a descender con lentitud, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violáceos que se mezclaban como una acuarela delicada y efímera. Mientras Elías e Isela avanzaban a través de un sendero cubierto por hojas secas que crujían bajo sus pasos y desprendían un aroma a tierra húmeda que parecía envolverlos en una atmósfera ancestral. Como si el bosque mismo respirara con ellos y compartiera la calma que había nacido de la conexión profunda que ahora los unía. Cada instante se sentía cargado de una intensidad silenciosa, porque aunque el camino parecía sencillo, ambos sabían que más allá de esa aparente tranquilidad, un mundo invisible y complejo comenzaba a desplegarse. Un entramado de fuerzas que no siempre eran fáciles de comprender ni de enfrentar, pero que ellos debían conocer para seguir adelante. Isela, con la mirada fija en la espesura del bosque, comenzó a relatarle a Elías las historias que su propia sangre había transmitido a través de generaciones. Relatos que hablaban de una antigua alianza entre la luz y la sombra, fuerzas opuestas y complementarias que mantenían el equilibrio de ese mundo paralelo al que ahora él empezaba a pertenecer. Según sus palabras, hace mucho tiempo, cuando los primeros guardianes fueron llamados a proteger el legado de la luz, también surgieron aquellos que eligieron la sombra, no como un mal absoluto, sino como una fuerza necesaria que permitía el movimiento, la transformación y el renacimiento, porque sin oscuridad no podría existir la luz, ni sin silencio el sonido, ni sin noche el día. Esa alianza, aunque frágil y llena de tensiones, había mantenido la armonía durante siglos, pero ahora, con el paso del tiempo y la ignorancia creciente de los humanos hacia ese equilibrio, la sombra había comenzado a expandirse más allá de sus límites, poniendo en riesgo la estabilidad que había sido cuidadosamente preservada. Elías sintió que esas palabras resonaban con fuerza en su interior, porque entendía que su dolor y su pérdida no eran accidentes aislados, sino parte de una trama mucho más amplia donde cada fragmento de luz era esencial para contrarrestar la expansión de la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Mientras caminaban, la brisa susurraba entre las ramas, y el crepúsculo comenzaba a cubrir el bosque con un velo de misterio, y Isela le mostró a Elías un lugar oculto a pocos metros del sendero. Una entrada discreta entre las raíces de un roble gigantesco, que parecía la boca de una caverna secreta que esperaba ser descubierta solo por aquellos dignos de acceder a su interior. La mujer le explicó que ese era el refugio de los guardianes, un santuario donde convergían las energías de la luz y la sombra para renovarse y donde los elegidos podían prepararse para la misión que el destino les había asignado. Elías sintió que sus latidos se aceleraban, mezclando una sensación de temor con una emoción profunda, porque entrar en ese lugar representaba un paso decisivo hacia un compromiso que iba más allá de su voluntad individual. Una entrega absoluta a un propósito mayor que desafiaba su entendimiento y sus límites. Sin embargo, la presencia firme y cálida de Isela a su lado le ofrecía la fuerza necesaria para avanzar, como si su sola existencia fuese un ancla que lo sostenía en medio de la tormenta de emociones que lo invadía. Al descender por aquel estrecho pasadizo cubierto de musgo y humedad, Elías notó que el aire se volvía más denso, impregnado de una energía vibrante que parecía susurrar secretos olvidados y promesas de sabiduría. En el interior de la caverna, las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos y pinturas que narraban la historia de la alianza, mostrando figuras humanas entrelazadas con seres de luz y sombra, en un baile eterno que representaba la convivencia y el equilibrio necesario para la vida. Allí, en medio de ese santuario,
se encontraba un círculo formado por piedras luminosas que emitían un brillo tenue y constante, como si dentro de ellas latiera el pulso mismo del universo. Isela invitó a Elías a sentarse en el centro de ese círculo, explicándole que debía abrir su mente y corazón para recibir el conocimiento que le sería revelado y para conectar con la esencia de la luz que residía en él. Un fuego sagrado que aún no había despertado por completo, pero que era fundamental para cumplir la misión que les esperaba. Mientras Elías cerraba los ojos y respiraba profundamente, sintió que una corriente de energía cálida y brillante comenzaba a envolverlo, un flujo que recorría cada fibra de su ser, despertando memorias dormidas y sensaciones olvidadas, como si por primera vez en mucho tiempo lograra sentirse entero y en paz consigo mismo. En esa conexión, las imágenes comenzaron a fluir con una intensidad creciente, mostrándole fragmentos de su pasado y de vidas anteriores, encuentros con otros guardianes, momentos de triunfo y derrota, y la constante presencia de su hija como una luz guía que lo acompañaba a lo largo del tiempo y del espacio. Fue un viaje que no solo le mostró su propósito, sino que también le permitió entender que el dolor que sentía no era una carga para llevar en soledad, sino una energía que podía transformar en fuerza para proteger y sanar a otros, un fuego interior que, alimentado por la esperanza y el amor, podría iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo. Al abrir los ojos, Elías vio que Isela observaba su rostro con una mezcla de ternura y respeto, sabiendo que había dado un paso crucial en su proceso de despertar. Sin embargo, también le advirtió que el camino no sería fácil ni lineal, porque la sombra, aunque necesaria, era también impredecible y podía manifestarse de formas que desafiaban la lógica y la seguridad, poniendo a prueba no solo la fortaleza física, sino también la integridad del alma. Por eso, era indispensable que él aprendiera a discernir entre las ilusiones y las verdades, entre los miedos y las señales, para no perderse en un laberinto de oscuridad que podría consumirlo si cedía a la desesperación o a la incredulidad. Esa enseñanza era parte de la alianza, respetar la sombra, comprender su función, pero nunca permitir que dominara ni que apagara la luz que cada guardián llevaba dentro. Cuando regresaron a la superficie, el cielo ya se había transformado en una noche estrellada. Un manto oscuro punteado de luces titilantes que parecía abrazar el mundo con una calma infinita y al mismo tiempo llena de promesas. Elías se detuvo a contemplar el firmamento, sintiendo que ese universo vasto y misterioso lo invitaba a confiar en el proceso, a entregarse a la magia del momento y a la certeza de que no estaba solo en su viaje. Isela a su lado, con una sonrisa serena, le aseguró que juntos formarían parte de un círculo más grande de guardianes, una red invisible de almas valientes que caminarían en la penumbra para proteger la luz y que, en ese esfuerzo colectivo, encontrarían la fuerza para superar cualquier desafío. Esa noche, mientras el bosque susurraba su canción ancestral, Elías comprendió que había encontrado no solo una aliada, sino también una familia, un propósito y una razón para seguir adelante, más allá del dolor y la incertidumbre. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrarse entre los árboles cuando Elías despertó en el refugio de los guardianes. Una sensación profunda y vibrante aún recorriendo su cuerpo como un eco latente de la experiencia vivida la noche anterior en la caverna. Mientras el mundo exterior despertaba lentamente, él permanecía sentado en el centro de su pequeño espacio, sintiendo la mezcla de quietud y movimiento interno que le indicaba que algo dentro de él había cambiado. Que esa conexión con la luz y la sombra, con el equilibrio invisible del universo,
ya no era un mero concepto sino una realidad palpable, un fuego latente que clamaba por ser explorado y entendido con mayor profundidad. Sin embargo, junto a esa certeza también emergía una interrogante que no lo dejaba en paz. ¿Cómo podría enfrentar aquello que aún desconocía, aquellas fuerzas ocultas que ya comenzaban a tejer su red alrededor de su destino? ¿Y qué papel debía jugar en un mundo que parecía mucho más vasto y complejo de lo que su mente acostumbrada a la lógica y la rutina podía comprender? La respuesta a esas preguntas, aunque no clara en ese momento, comenzó a tomar forma en el instante en que escuchó un leve crujido fuera de la cabaña, un sonido casi imperceptible que rompió el silencio con delicadeza. Como si la misma naturaleza estuviera llamando a su puerta para recordarle que no estaba solo. Que más allá del pequeño refugio existía una red de seres y fuerzas que velaban por el equilibrio y que a su tiempo se revelarían para guiarlo. Al asomarse por la puerta, Elías divisó una figura acercándose con paso pausado pero seguro, una mujer cuyo rostro irradiaba una serenidad profunda y unos ojos que parecían contener la sabiduría de eras olvidadas. Una presencia que, aunque desconocida, generaba en él una sensación de familiaridad y confianza inexplicables. La mujer se presentó como Maela, una guardiana que había viajado desde tierras lejanas para encontrarse con él, trayendo consigo relatos y enseñanzas que completarían el mapa fragmentado de su camino. Historias de tiempos remotos en los que la alianza entre la luz y la sombra se manifestaba de formas aún más sorprendentes y complejas. Mientras Maela hablaba, su voz era un murmullo armonioso que parecía fundirse con el viento y el canto de los pájaros, creando una atmósfera mágica donde el tiempo parecía dilatarse y permitir que cada palabra resonara en el corazón de Elías con una fuerza renovadora, como si estuviera despertando en él recuerdos que no eran solo suyos, sino de todos aquellos que habían caminado antes por senderos semejantes, enfrentando desafíos y aprendiendo a transformar el dolor en sabiduría y la oscuridad en luz. Ella le contó sobre los susurros del tiempo, una antigua tradición que sostenía que el pasado, el presente y el futuro no eran líneas separadas sino ríos entrelazados que se influían mutuamente y que los guardianes, a través de su conexión con la alianza, podían escuchar y comprender para anticipar los movimientos del equilibrio, proteger las fuentes de energía vitales y evitar que la sombra se expandiera sin control. Esta habilidad, aunque poderosa, requería paciencia, atención y una apertura del alma que no todos estaban dispuestos a cultivar, y era por eso que el aprendizaje debía ser gradual, permitiendo que cada experiencia fuera asimilada con calma y profundidad. La conversación con Maela se extendió durante horas, mientras los rayos del sol ganaban fuerza y los sonidos del bosque se volvían más vibrantes, creando un contraste entre la quietud interior y la vida exuberante que explotaba alrededor. Ella le habló de antiguos rituales, de símbolos que debían aprender a interpretar y de la importancia de escuchar no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo y el espíritu, porque en cada hoja que caía, en cada sombra proyectada por la luz del sol, se encontraba un mensaje oculto que podía guiar a los guardianes en su misión. Elías, por su parte, comenzó a sentir que ese encuentro no era casual, que su camino se estaba desplegando con una precisión que desafiaba el azar, y que la alianza que parecía tan intangible era en realidad una red invisible de fuerzas que trabajaban en conjunto para mantener la armonía del mundo, incluso cuando todo parecía perdido o fuera de control. A medida que la tarde avanzaba, Maela sugirió salir del refugio para visitar un lugar sagrado donde los guardianes se reunían en tiempos de crisis para fortalecer la alianza y renovar sus votos.
Un claro en el bosque rodeado por árboles centenarios cuyas raíces se entrelazaban formando un patrón que recordaba la figura de un mandala, símbolo universal de la conexión entre el cielo y la tierra, entre el mundo visible y el invisible. Mientras caminaban hacia ese destino, Elías no pudo evitar sentir una mezcla de temor y esperanza. Consciente de que cada paso los acercaba a un umbral que cambiaría para siempre su percepción de la realidad y su propia identidad. En ese claro, bañado por la luz dorada del atardecer, encontró otros guardianes, rostros que emanaban calma y determinación, figuras que, sin palabras, le transmitían la certeza de que estaba entrando en una comunidad que compartía sus mismos anhelos y temores, y que juntos serían capaces de enfrentar las sombras que se avecinaban. La reunión comenzó con un ritual silencioso, donde cada guardián colocaba una piedra en el centro del mandala. Una acción que representaba su compromiso personal con la alianza y la renovación constante de la luz en sus corazones. Elías, aunque aún novato, sintió que esa ceremonia le otorgaba una fuerza nueva. Un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad que eclipsaba sus dudas anteriores y lo impulsaba a seguir adelante con una determinación que no conocía. Los guardianes intercambiaron sus experiencias y advertencias, revelando que la sombra se manifestaba en formas que iban más allá de lo visible, en dudas sembradas en el alma, en miedos disfrazados de certezas y en silencios que podían corroer la voluntad si no eran enfrentados con valentía y amor. Entre ellos, Maela fue una guía paciente y sabia, mostrando a Elías que el verdadero poder no residía en la fuerza física o en los conocimientos acumulados, sino en la capacidad de escuchar, de sentir y de amar sin condiciones, porque sólo así la luz podía brillar con toda su intensidad y disipar la oscuridad. La madrugada se extendía silenciosa y misteriosa cuando Elías se despertó con la sensación de que algo esencial estaba a punto de revelarse, como si el universo mismo le susurrara secretos que apenas comenzaba a comprender. La quietud del refugio parecía envolverlo en un abrazo tenue, mientras las sombras jugaban con la tenue luz de la luna, creando figuras efímeras sobre las paredes de madera que hablaban de antiguas leyendas y promesas aún por cumplir. En ese instante, con el cuerpo aún adormecido pero el alma alerta, recordó las palabras de Maela durante la reunión en el claro, aquellas que hablaban de un primer umbral. Una prueba que definiría no solo su compromiso sino su verdadera capacidad para conectar con la alianza, para dejar atrás el miedo y abrazar la luz con un corazón abierto y sincero. Era el momento de prepararse para ese paso, de dejar que las enseñanzas y las experiencias se fusionaran en una fuerza capaz de sostenerlo en la incertidumbre que se avecinaba. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las ramas, Elías emprendió el camino hacia un antiguo sitio que Maela había descrito con reverencia y misterio. Un lugar que existía fuera del tiempo corriente y que solo los guardianes con un espíritu puro podían alcanzar sin perderse en sus infinitos laberintos. El trayecto no era sencillo. Atravesaba senderos cubiertos de hojas secas que crujían bajo sus pies, riachuelos que cantaban melodías ancestrales y árboles cuyas raíces parecían hundirse no solo en la tierra sino en la memoria misma del mundo. Cada paso se sentía como una ceremonia silenciosa, un diálogo entre el caminante y la naturaleza que lo rodeaba. Un intercambio sutil de energías y emociones que invitaban a la introspección y al recogimiento. La brisa fresca le acariciaba el rostro, trayendo consigo aromas de tierra mojada y flores silvestres que despertaban en él un recuerdo lejano, la sensación de un tiempo en el que todo estaba conectado y nada era casualidad. Después de varias horas de marcha, el paisaje comenzó a transformarse lentamente,
los árboles se hicieron más antiguos y majestuosos, y una neblina ligera empezó a envolver el aire con una densidad casi palpable. Como si la realidad misma se volviera más líquida y permeable en ese umbral entre mundos. Finalmente, frente a él apareció una estructura que parecía surgir del suelo mismo, tallada en piedra y cubierta por musgo y enredaderas, con símbolos que vibraban con una energía profunda y misteriosa. La entrada al lugar sagrado que sería la prueba definitiva para su despertar. A medida que se acercaba, Elías sintió un peso en el pecho, una mezcla de temor y reverencia que lo invitaba a detenerse por un instante y recordar todo lo que había aprendido, las palabras de Maela, los rituales en el claro y, sobre todo, el amor que sostenía su voluntad como una llama inextinguible. Respiró hondo y, con un paso firme, cruzó el umbral hacia lo desconocido. El interior del lugar era un vasto espacio abierto, bañado por una luz suave que parecía emanar de las paredes mismas, una luz cálida y acogedora que contrastaba con la frialdad de la piedra. En el centro, un altar simple pero imponente, cubierto por un tapiz de flores y símbolos antiguos que representaban la alianza entre la luz y la sombra, el equilibrio y la transformación. Mientras sus ojos recorrían el espacio, Elías percibió que no estaba solo. Figuras etéreas comenzaron a tomar forma a su alrededor, guardianes ancestrales que lo observaban con ojos llenos de compasión y sabiduría. Seres que habían transitado caminos semejantes y que ahora estaban allí para guiarlo en ese instante crucial. No había palabras. Solo una comunión silenciosa que tocaba su espíritu y despertaba en él una comprensión más allá del entendimiento racional. Una certeza de que estaba entrando en una etapa donde el pasado y el futuro se fundían en el presente eterno. Entonces, una voz profunda y serena emergió desde el centro del altar, una voz que parecía resonar en cada rincón del espacio y en lo más profundo de su ser, invitándolo a mirar dentro de sí mismo sin temor, a enfrentar sus dudas, sus heridas y sus sombras con valentía y compasión. La prueba no era un desafío externo ni una batalla física, sino un viaje interior, un encuentro con su propia esencia que lo obligaría a renunciar a las máscaras y las seguridades ilusorias que lo habían protegido hasta entonces. Con cada paso que daba hacia el altar, sentía como las capas de miedo y resistencia se desprendían lentamente, como hojas que caen en otoño para dar paso a la renovación. Su corazón latía con fuerza, pero no era un latido de ansiedad, sino de una emoción profunda y serena, un llamado a confiar en la luz que siempre había habitado en él, aunque a veces se ocultara tras la sombra. Al llegar al altar, Elías colocó sus manos sobre la piedra fría y cerró los ojos, sumergiéndose en una meditación profunda que lo llevó a recorrer imágenes y sensaciones de su vida, desde la infancia hasta el presente. Desde el dolor de la pérdida de su hija hasta los momentos de alegría y esperanza que aún mantenía vivos en su memoria. Fue entonces cuando la visión comenzó. Un caleidoscopio de escenas que se entrelazaban y se desvanecían, mostrándole no solo lo que fue, sino también lo que podría ser. Las posibilidades infinitas que se abrían ante él si decidía abrazar la alianza con todo su ser. Vio luces danzando en la oscuridad, voces que llamaban su nombre desde más allá del tiempo, y un puente invisible que conectaba su corazón con el de aquellos que habían caminado antes y los que caminarían después. Una cadena eterna de amor y lucha que lo envolvía con ternura y fuerza. El despertar no fue inmediato ni sencillo, hubo momentos de duda, de miedo y de dolor profundo, cuando las sombras de su alma parecían querer arrastrarlo nuevamente hacia la desesperanza. Pero cada vez que sentía que se rendía, la luz dentro de él brillaba con más intensidad,
recordándole que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con la guía silenciosa de los guardianes ancestrales y la presencia constante de Maela, que apareció al final de la meditación para tomar su mano con suavidad y ofrecerle una sonrisa llena de significado, Elías emergió transformado, con una claridad renovada y una paz que hasta entonces le había sido esquiva. Había cruzado el primer umbral y, aunque el camino aún era largo y lleno de desafíos, ahora sabía que no estaría solo y que su hija, en su luz eterna, siempre estaría a su lado, iluminando su senda con un amor que trascendía la muerte y el tiempo. Las primeras luces del alba apenas lograban filtrarse entre las hojas, y el bosque se mantenía en ese umbral etéreo en el que la realidad parecía diluirse entre el susurro de las ramas y el canto distante de los pájaros. Elías, envuelto en el manto de su nueva serenidad, despertó con un sentimiento extraño pero familiar, una mezcla entre nostalgia y esperanza que se anidaba en lo profundo de su pecho. Había cruzado el primer umbral, sí, pero ahora debía enfrentarse a la complejidad de lo que eso significaba, a las sombras que permanecían ocultas bajo la superficie de su conciencia, y a los ecos de un pasado que no dejaba de llamarlo, no con reproches, sino con una invitación a sanar y reconciliarse con el tiempo. Mientras el día comenzaba su lento despertar, la mente de Elías se llenaba de fragmentos de memorias, sueños interrumpidos y susurros que parecían venir de lugares lejanos, pero siempre cercanos al corazón. Caminando entre los árboles, Elías sentía que cada paso lo llevaba más allá del bosque físico, hacia un territorio menos tangible. Un paisaje mental y emocional donde las imágenes y los recuerdos se entretejían en una realidad paralela que era tan real como el aire que respiraba. Allí, en ese espacio liminal, la figura de su hija emergía con la claridad de un faro, iluminando los rincones oscuros de su alma que todavía no se atrevían a abrirse por completo. Sin embargo, esta vez no era una aparición dolorosa, sino un puente, una luz que invitaba al encuentro y a la reconciliación. En la profundidad de ese instante, comprendió que para avanzar en la senda de la alianza debía aceptar no solo la pérdida sino también la maravilla del tiempo compartido. La intensidad de cada sonrisa y cada abrazo que habían tejido un vínculo irrompible, eterno en su esencia. Esa mañana, al llegar a un claro donde la hierba parecía palpitar con la energía de la vida, Elías decidió sentarse y dejar que el silencio fuera su guía. Cerró los ojos y se permitió sumergirse en un estado meditativo que lo transportó a escenas del pasado, a momentos tan vivos que el olor de la casa, el tacto de las manos de su hija y el eco de sus risas parecían materializarse ante él. En ese viaje íntimo, el dolor se mezclaba con el amor, la tristeza con la gratitud, y cada sensación era una nota en la sinfonía compleja de su existencia. Fue entonces cuando la figura de Maela apareció a su lado, no como un ser externo sino como una presencia que emanaba calma y fuerza, recordándole que el camino del sanador era también el camino del soñador. Aquel que aprende a transformar las heridas en semillas de luz y esperanza. Maela habló entonces con la voz suave que parecía tejer hilos invisibles entre el pasado y el presente, invitándolo a abrir los ojos del alma y a escuchar con atención los mensajes que el universo le enviaba a través de los sueños y las señales cotidianas. Le explicó que la alianza no solo implicaba confrontar la sombra, sino también aprender a soñar con una realidad nueva, a descubrir el poder creativo que nace del amor profundo y del deseo sincero de transformar el dolor en vida. Le habló de los sueños lúcidos,
de los espacios intermedios donde la mente y el espíritu podían dialogar con fuerzas antiguas y sabias, y de cómo él mismo podía convertirse en un puente entre esos mundos, un mediador entre la luz y la sombra, entre el pasado y el futuro. Mientras sus palabras resonaban en el aire, Elías sintió que una puerta invisible se abría dentro de sí, un acceso a un nivel más profundo de comprensión y conexión con la esencia misma del universo. Durante las horas que siguieron, Elías y Maela permanecieron en el claro, explorando juntos esas nuevas dimensiones del ser, intercambiando palabras y silencios que parecían fluir en una danza sutil y sagrada. Elías aprendió a escuchar no solo con los oídos sino con el corazón, a interpretar los símbolos que se manifestaban en su interior y en el mundo exterior. Desde el vuelo errático de una mariposa hasta el murmullo constante del viento entre las hojas. Cada experiencia era una revelación, una invitación a expandir la conciencia y a confiar en la sabiduría que reside en lo más profundo de cada ser. En un momento dado, sintió una presencia que no pertenecía a Maela ni a sí mismo, una energía antigua y poderosa que se manifestó como un leve temblor en la tierra y un susurro casi imperceptible en el aire. Como si los ancestros del bosque le enviaran un mensaje de bienvenida y ánimo para la etapa que comenzaba. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos cálidos y dorados, y el ambiente se volvió más denso, cargado de una energía vibrante que hacía palpitar cada hoja y cada piedra. Elías supo entonces que debía regresar al refugio, pero con una nueva misión: compartir lo que había aprendido y prepararse para enfrentar la siguiente prueba. Aquella que pondría a prueba no solo su fortaleza interior sino también su capacidad para confiar plenamente en la alianza y en sí mismo. El camino de regreso fue silencioso, marcado por una calma profunda y una serenidad renovada, como si cada paso fuera una afirmación de vida y esperanza. Una promesa de que el viaje apenas comenzaba y que las maravillas aún estaban por desplegarse en el horizonte. En lo más hondo, Elías sabía que el despertar de los sueños era también el despertar del amor en todas sus formas, y que esa fuerza sería la luz que guiaría su sendero en los días por venir. En la quietud profunda de aquella noche estrellada, cuando la oscuridad parecía tan vasta que podía envolver no solo el cuerpo sino también el alma, Elías se encontró frente a un portal que no esperaba hallar, ni en sus sueños ni en sus recorridos por el bosque. No era un portal tangible en el sentido común, no estaba hecho de piedras ni arco labrado, sino más bien de una presencia intangible. Un umbral etéreo que parecía pulsar al ritmo de su respiración y latir con el pulso mismo del tiempo. La bruma que lo envolvía se movía con una cadencia suave, susurrando palabras antiguas que se deslizaban como melodías olvidadas en su mente, despertando recuerdos que no recordaba haber vivido pero que sentía propios. Como si alguna parte profunda de su ser guardara en secreto una historia mucho más vasta de la que su conciencia le había permitido conocer hasta ese instante. En ese espacio suspendido entre la realidad y el misterio, Elías sintió que el tiempo no fluía de manera lineal, sino que se expandía y se contraía, entrelazando pasado, presente y futuro en un tejido vivo y cambiante. Al atravesar aquel umbral invisible, la realidad se transformó en un mosaico caleidoscópico donde cada fragmento contaba una historia distinta. Donde las voces del viento llevaban ecos de otras épocas y las luces danzaban con una cadencia que parecía comunicar mensajes sin palabras. Allí, en ese lugar que se asemejaba a un sueño dentro de otro sueño, Elías pudo ver escenas de su vida que se superponían con imágenes que pertenecían a un tiempo anterior al suyo, a generaciones pasadas que habían vivido y amado en la misma tierra,
enfrentado sus propias pruebas y sufrido pérdidas similares. La figura de su hija se entrelazaba con rostros que parecían emerger de las profundidades del bosque, almas que susurraban con ternura y sabiduría, recordándole que él era parte de una cadena infinita de amor y memoria, y que su dolor no estaba aislado sino integrado en el vasto tapiz de la existencia. Este descubrimiento trajo consigo una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la tristeza profunda por la ausencia irreemplazable que había marcado su vida. Por otro, un sentimiento renovado de pertenencia y continuidad que le ofrecía consuelo y fortaleza. Mientras avanzaba en aquel paisaje onírico, Elías comprendió que para avanzar en su camino debía reconciliarse no solo con la pérdida de su hija sino también con las historias no contadas de sus ancestros, con las voces que habían quedado en silencio y aguardaban ser escuchadas para que su legado pudiera continuar vivo. Fue entonces cuando, en medio de un claro envuelto en luz dorada, apareció una figura que irradiaba una calma y una presencia indescriptible. Una mujer de ojos profundos y sonrisa serena que lo invitó a sentarse a su lado y escuchar con atención. Ella se presentó como Alma, una guardiana del tiempo y la memoria, y le explicó que aquel lugar era un refugio para quienes, como él, habían sido tocados por la ausencia y el amor infinito, un espacio donde podían encontrar respuestas y fuerzas para reconstruir su vida desde las cenizas de la tristeza. Alma le habló de la necesidad de abrazar cada fragmento de su historia, de aceptar la complejidad de sus emociones y de confiar en que el tiempo, aunque a menudo parezca implacable, también es un aliado que permite la transformación y la sanación. Le relató cómo la memoria no solo guarda lo que fue sino que también sostiene lo que será, y cómo en ese flujo continuo reside el poder de crear nuevas realidades, de abrir caminos inesperados que conducen a la luz incluso en las noches más oscuras. Mientras escuchaba, Elías sintió que su corazón se abría poco a poco, dejando entrar no solo el dolor sino también la esperanza. La certeza de que cada lágrima vertida había sembrado la semilla de un cambio profundo y necesario. La figura de Alma le mostró entonces una visión, un árbol inmenso cuyas raíces se hundían en las profundidades del tiempo y cuyas ramas alcanzaban las estrellas. Un símbolo de vida y crecimiento que integraba en sí mismo todo lo que había sido, todo lo que era y todo lo que podría llegar a ser. En ese momento, Elías comprendió que él también era parte de ese árbol, que su historia y la de su hija eran ramas entrelazadas que se nutrían mutuamente y que, a pesar de las tormentas y las pérdidas, seguían creciendo hacia la luz con fuerza y determinación. La noche avanzaba y el viento comenzaba a cambiar su tono, trayendo consigo aromas familiares y sonidos que evocaban la calidez del hogar, un recordatorio sutil de que aunque el viaje era interior y profundo, también debía integrarse en la realidad cotidiana. Con una mezcla de gratitud y serenidad, Elías se despidió de Alma, sabiendo que no estaba solo en su camino y que, aunque el dolor seguiría presente, ahora tenía herramientas nuevas para enfrentarlo y transformarlo. Al cruzar nuevamente el umbral, sintió como el aire fresco de la mañana lo envolvía, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. De una etapa renovada donde la memoria y el amor se convertirían en faros que guiarían su andar. Al regresar al refugio, el sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados que parecían celebrar el renacer de una esperanza silenciosa. Elías se sentó junto a la ventana y observó cómo el mundo despertaba con una belleza tenue y delicada, sintiendo en su interior una paz que no había conocido desde hacía mucho tiempo.
El amanecer de ese día llegó con una calma que parecía casi sagrada, una serenidad que envolvía cada rincón del bosque y parecía extenderse hasta los confines mismos del alma de Elías. Después de la experiencia en la puerta del tiempo y los susurros olvidados, una nueva perspectiva comenzaba a germinar en su interior, lenta pero firme, como una raíz que se adentra en la tierra para sostener un árbol que busca crecer hacia el cielo. Sin embargo, a pesar de la paz que la madrugada ofrecía, en su mente se alojaban preguntas inquietantes que desafiaban la aparente quietud del momento. ¿Cómo podía continuar su camino cuando tantas cosas parecían estar fuera de su control? ¿Cómo reconciliar el dolor tan profundo con la necesidad de seguir adelante? En ese instante, el bosque no era solo un refugio sino un espejo donde se reflejaban sus miedos y esperanzas, sus dudas y certezas, y también un territorio donde la magia de lo inesperado podía cambiar su destino. Mientras caminaba entre los árboles cubiertos de rocío, el aire fresco acariciando su rostro y el canto de los pájaros componiendo una sinfonía suave, Elías se dio cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Algo que superaba cualquier experiencia anterior y que pondría a prueba no solo su fortaleza sino también la confianza en las enseñanzas que Alma le había compartido. Avanzaba con pasos lentos pero seguros, consciente de que debía prestar atención a cada detalle, a cada signo que el mundo le ofreciera como una clave para descifrar el misterio que lo envolvía. De repente, a la distancia, una luz tenue y vibrante comenzó a surgir entre las sombras, una luminiscencia que parecía flotar y danzar con un ritmo propio, invitándolo a acercarse sin miedo, a cruzar otro umbral hacia lo desconocido. Al aproximarse, descubrió que aquella luz provenía de una puerta arqueada construida con ramas entrelazadas y cubiertas de hojas que resplandecían con un brillo iridiscente, como si contuviera en su interior toda la esencia del bosque y más allá. Sin dudarlo, Elías atravesó esa entrada, sintiendo una mezcla de emoción y respeto reverencial por lo que estaba a punto de experimentar. El lugar que se abrió ante él era un espacio donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo, un lugar fuera de la lógica lineal donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en un tejido complejo y fascinante. Allí no había ni sombra ni luz en el sentido convencional, sino un resplandor cálido que emanaba desde el centro, como el latido de un corazón invisible que palpitaba con la fuerza de 1000 vidas. En medio de ese espacio, una figura conocida apareció. Era una versión de sí mismo, pero no la que había sido ni la que era, sino una imagen de lo que podría llegar a ser. Este Elías futuro estaba envuelto en un aura de sabiduría y serenidad. Sus ojos reflejaban experiencias vividas y heridas sanadas. Y su sonrisa transmitía una paz profunda que parecía casi inalcanzable para el hombre que aún estaba en el presente. La presencia no necesitó palabras para comunicarse, porque todo se expresaba en un lenguaje silencioso de emociones y sensaciones, de recuerdos que se desplegaban como películas que mostraban momentos clave de su vida y de su crecimiento. En ese diálogo interior, Elías pudo sentir el peso de las decisiones que aún debía tomar, la importancia de la confianza en sí mismo y en el proceso que atravesaba, y la certeza de que la vida siempre encuentra formas de regalar segundas oportunidades cuando el corazón está dispuesto a abrirse. La visión le mostró paisajes llenos de luz y también de sombra, ciudades imposibles y bosques encantados, puentes que conectaban mundos distintos y ríos que fluían hacia destinos desconocidos. En cada imagen emergía la idea de que el futuro no estaba escrito con tinta indeleble sino que se tejía constantemente con cada pensamiento, cada acción y cada sentimiento. Esta revelación, a la vez liberadora y desafiante,
le recordó que aunque las heridas del pasado eran profundas, su fuerza residía en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y la tristeza en amor. Mientras la figura del futuro comenzaba a desvanecerse, Elías comprendió que aquel encuentro no era un simple sueño o una ilusión pasajera, sino un regalo que le mostraba la posibilidad real de renacer, de encontrar caminos que aún no había explorado y de abrir puertas hacia destinos que la mente lógica no podía prever. Al salir de ese espacio intemporal, Elías se encontró nuevamente en el bosque, pero algo en él había cambiado irreversiblemente. La experiencia lo había marcado con una nueva conciencia, una que le permitía aceptar la incertidumbre del futuro con valentía y esperanza. Sabiendo que el amor que guardaba por su hija y por la vida misma era el motor que podía impulsarlo a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía oscuro y tortuoso. El día amaneció con una quietud profunda, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la promesa de lo que estaba por venir. Elías se levantó con una sensación distinta, una mezcla de anticipación y calma que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Sabía que debía continuar el camino trazado por el encuentro con su yo futuro, que las imágenes y los mensajes que había recibido no eran un simple capricho de su mente, sino señales que indicaban que su historia no se detenía en el pasado ni en el dolor, sino que se abría a horizontes insospechados. El bosque que hasta ahora había sido su refugio comenzó a mostrar nuevas facetas, con senderos que antes pasaban desapercibidos y que ahora se presentaban con una claridad casi mágica, invitándolo a descubrir territorios desconocidos y secretos escondidos bajo el manto verde de los árboles y el canto melodioso de los pájaros. Al caminar, sus pasos lo llevaron a un claro amplio donde el aire parecía cargado de energía, y allí, en medio de ese espacio, apareció ante él una puerta antigua, hecha de madera tallada con símbolos arcanos y rodeada por enredaderas cuyas flores destellaban en tonos de azul y plata bajo la luz del sol. No era una puerta común, sino un umbral entre mundos, una entrada a un lugar que había existido en leyendas y relatos olvidados, la ciudad de las memorias vivientes. Se decía que esa ciudad no era estática ni igual para todos, sino que se moldeaba con la esencia misma de quienes se atrevían a cruzar su umbral, revelando los momentos más significativos, los recuerdos más profundos y, a la vez, las posibilidades más luminosas de sus vidas. Elías, impulsado por una mezcla de curiosidad y esperanza, empujó la puerta y se adentró en un espacio que desafiaba las leyes de la realidad. Al entrar, lo que vio fue un paisaje sorprendente, donde edificios construidos con luz y sombra parecían respirar y moverse con vida propia, donde las calles se tejían como ríos de memorias que fluían hacia un océano de tiempo infinito. Las casas no eran estructuras inertes, sino seres vivos que contaban historias a través de sus paredes, sus ventanas y sus puertas. Cada rincón, cada piedra, emitía un murmullo de recuerdos y emociones que se entrelazaban en una sinfonía de voces antiguas y recientes. Elías se sintió envuelto por una atmósfera de nostalgia y maravilla, como si estuviera caminando dentro de un sueño que, sin embargo, poseía una claridad y una intensidad que ningún sueño había logrado transmitirle antes. A medida que avanzaba, podía distinguir figuras humanas y criaturas etéreas que habitaban ese espacio, seres que parecían ser fragmentos vivos de recuerdos, momentos congelados que de repente cobraban movimiento para narrar sus propias historias. Entre esos habitantes singulares, una figura capturó la atención de Elías con una fuerza magnética, una mujer de ojos profundos y expresión serena que parecía conocer cada rincón de aquel lugar.
Su presencia irradiaba una sabiduría antigua, como si fuera la guardiana de aquel reino intangible, una guía que había acompañado a innumerables viajeros en su recorrido a través de sus propios pasados y futuros. La mujer se acercó con una sonrisa amable y le habló con voz suave, invitándolo a confiar en el proceso y a abrir su corazón para entender el verdadero significado de la ciudad de las memorias vivientes. Le explicó que allí no solo se podían revivir los recuerdos, sino también transformarlos, resignificarlos, y en ese acto encontrar la sanación y la renovación que el alma tanto anhelaba. Elías, conmovido por esas palabras, sintió que la esperanza se anidaba en su pecho con una fuerza renovada, y decidió entregarse al misterio de aquel lugar para descubrir qué revelaciones le aguardaban. A medida que caminaban juntos, la mujer le mostró escenas de su vida pasada, no solo los momentos de tristeza y pérdida, sino también aquellos instantes de alegría, de risa compartida con su hija. De sueños que alguna vez parecieron inalcanzables y que ahora brillaban con la luz de la nostalgia y el amor incondicional. La ciudad respondía a sus emociones, y las imágenes se tornaban más vívidas y palpables, envolviendo a Elías en un abrazo cálido que le recordaba que no estaba solo en su dolor ni en su camino. En un momento dado, la mujer le indicó un edificio especial, construido con cristal traslúcido que reflejaba 1000 colores al menor movimiento, y le explicó que allí residía la memoria del amor eterno. Esa fuerza invisible que conecta a quienes se aman más allá del tiempo y el espacio. Al acercarse, Elías pudo sentir cómo esa energía vibraba con una intensidad que le atravesaba el alma, llenándolo de una paz profunda y una certeza que hasta entonces solo había vislumbrado en sus sueños más íntimos. En ese instante, una escena inesperada emergió ante sus ojos, una versión de su hija, no en la forma física que recordaba, sino como un ser de luz que irradiaba felicidad y serenidad, libre de todo sufrimiento, danzando en un jardín eterno donde los colores y las flores parecían cantar al ritmo de su risa. La visión no era una ilusión pasajera, sino una verdad profunda que resonaba en cada fibra de su ser, un mensaje de que el amor no se pierde ni se destruye, sino que trasciende y se transforma en una fuerza vital que nutre y guía a quienes quedan atrás. Elías sintió que lágrimas silenciosas recorrieron su rostro, lágrimas que no eran solo de tristeza, sino de gratitud y reconocimiento hacia ese amor inmenso que había compartido con su hija y que ahora lo acompañaba en cada paso. La mujer guardiana le tomó la mano y le aseguró que esa conexión jamás se rompería, que era la esencia misma de la vida y que a partir de ella podía encontrar el valor para construir un futuro diferente, lleno de posibilidades y esperanza. Cuando Elías decidió continuar su camino, la ciudad de las memorias vivientes comenzó a desvanecerse lentamente, pero la experiencia había dejado una huella imborrable en su espíritu. Al salir nuevamente al bosque, la luz del sol acariciaba suavemente su rostro y el aire fresco parecía traer consigo un susurro de promesas por cumplir. El alba se deslizó lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados que parecían prometer un día lleno de revelaciones. Elías despertó con la serenidad que solo se encuentra cuando el alma se siente en armonía con el destino, y aunque aún quedaban preguntas en su mente, había una firme convicción de que cada paso que daba lo acercaba a la verdad que necesitaba para sanar su espíritu y darle sentido a su dolor. Su caminar lo condujo por senderos cubiertos de hojas crujientes y flores silvestres que parecían susurrar secretos antiguos, como si la naturaleza misma estuviera atenta a su misión, acompañándolo con su silencio y su música sutil. Mientras avanzaba,
El aire fresco acariciaba su rostro y el aroma a tierra húmeda y a madera quemada por las noches anteriores impregnaba el ambiente, creando un escenario casi místico que invitaba a la introspección profunda. El camino serpenteante que siguió parecía alargarse y encogerse al ritmo de sus pensamientos, y de repente, en un recodo rodeado por árboles milenarios que se erguían como gigantes guardianes del tiempo, apareció una estructura que desentonaba con la rusticidad del bosque. Una torre alta y esbelta construida con piedras que brillaban tenuemente con una luz interior, como si guardaran en su interior un fuego perpetuo. Esa torre parecía un faro solitario en medio de la vastedad verde, y su sola presencia inspiraba respeto y una curiosidad casi reverente. Al acercarse, Elías pudo percibir la energía que emanaba del lugar, una vibración profunda que parecía conectar los latidos de su corazón con un pulso cósmico mucho más vasto y antiguo. Sin dudar, decidió entrar, sintiendo que dentro de esa torre estaba la clave para comprender el flujo del tiempo que había marcado su vida y las extrañas visiones que lo habían guiado hasta allí. El interior de la torre estaba envuelto en una penumbra suave, iluminado apenas por una serie de velas que, en lugar de derretirse, permanecían encendidas eternamente, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas por inscripciones que parecían moverse y cambiar de lugar conforme él las miraba. A medida que subía por una escalera de caracol, cada paso resonaba con un eco misterioso, como si el tiempo mismo respondiera a su presencia. Cuando llegó a la cima, encontró una sala circular con un ventanal panorámico que ofrecía una vista espectacular del bosque y las montañas más allá, mientras en el centro de la sala descansaba un reloj monumental, cuyos engranajes giraban con una precisión que desafiaba la lógica, mostrando no solo las horas y minutos sino también las estrellas y los ciclos invisibles que regían los destinos de los seres. Frente al reloj, sentado en un trono de madera y metal entrelazados con hilos de luz, se encontraba un hombre cuya presencia imponía una mezcla de tranquilidad y poder. Este hombre, el guardián del tiempo, vestía ropajes hechos de telas que parecían cambiar de color con cada movimiento, reflejando los matices del cielo y la tierra, y sus ojos, profundos y serenos, tenían la calma infinita de quien ha visto los albores y los finales de incontables historias. Al notar la llegada de Elías, el guardián lo invitó a sentarse, sin prisa, con una voz que era un murmullo y a la vez un trueno, capaz de contener la paciencia de los siglos. Le explicó que él era el custodio de los tiempos y los recuerdos, el ser que velaba por el equilibrio entre el pasado y el futuro, asegurándose de que las memorias no se perdieran ni se distorsionaran, y que el tiempo, aunque misterioso y a veces cruel, cumpliera su propósito de enseñanza y renovación. Elías escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra contenía un significado profundo que poco a poco comenzaba a abrirle las puertas de una comprensión que hasta entonces le había sido esquiva. En la conversación que siguió, el guardián le ofreció una visión única, una ventana al tiempo donde pudo observar no solo los hechos lineales sino también las emociones y decisiones que habían tejido la trama de su vida. Le mostró cómo cada instante, incluso los más dolorosos, eran necesarios para formar la persona que era ahora, y que en cada elección había una semilla que podía germinar en distintas direcciones, creando realidades alternativas que coexistían en el vasto entramado temporal. Elías vio versiones de sí mismo en otras vidas posibles, caminos que no tomó pero que existían como sombras en el espejo del tiempo. Y comprendió que la verdadera libertad residía en aceptar no solo lo que fue sino lo que podría ser, dejando atrás el peso del arrepentimiento y el miedo.
Este encuentro no solo era un ejercicio de conocimiento, sino un rito de transformación que comenzaba a darle sentido a su búsqueda. El guardián le entregó entonces un objeto singular, un pequeño reloj de arena que parecía contener polvo de estrellas, y le explicó que ese reloj no medía el tiempo como el mundo exterior, sino que registraba los momentos en que el alma se detenía a reflexionar, a amar o a perdonar. Con ese instrumento en sus manos, Elías se sintió poseer una herramienta mágica que le permitiría administrar no las horas del día, sino las horas del corazón, esas en las que el alma se expande y encuentra su verdadero pulso. La responsabilidad que conllevaba era grande, pero también lo era la esperanza que traía consigo, la certeza de que podía aprender a vivir con el tiempo en lugar de ser consumido por él. Mientras contemplaba el reloj, entendió que el verdadero poder no estaba en detener el tiempo, sino en saber cuándo avanzar y cuándo pausar, en encontrar el equilibrio para no perderse ni en la nostalgia ni en la ansiedad. La mañana se abrió paso como una respiración profunda sobre los campos dorados, extendiéndose con lentitud sobre las montañas que custodiaban el valle. Y las sombras se replegaron suavemente como si supieran que ese día debía brillar con una intensidad distinta. Elías había dormido poco, no porque el cuerpo no se lo permitiera, sino porque el alma comenzaba a encenderse con una lucidez extraña, como si las piezas que habían flotado desconectadas en su interior durante años finalmente encontraran sus bordes y encajaran en una forma comprensible. Los recuerdos del encuentro con el guardián del tiempo no se le despegaban, sentía aún el peso intangible de las visiones, la gravedad emocional de ver otros posibles yo multiplicarse en la danza silenciosa del reloj cósmico. No se trataba de nostalgia, ni de deseo, sino de aceptación de la infinitud de posibilidades y de la pequeña y valiente responsabilidad de haber elegido el camino que lo había traído hasta ese punto. El reloj de arena que llevaba consigo era más que un artefacto, era una prueba de que su viaje había traspasado las fronteras visibles. Lo sentía vibrar a veces, como si respondiera no a las sacudidas del movimiento externo sino a pulsos internos, un pensamiento profundo, una emoción contenida, una decisión aplazada. En esos instantes, el polvo dorado en su interior se elevaba como una respiración viva, formando remolinos que sugerían formas, palabras, a veces rostros. Elías se descubría contemplándolo sin darse cuenta, dejándose atrapar por esa mística que no se podía explicar con lógica pero que le hablaba con más claridad que cualquier diálogo que hubiera sostenido en el pasado. Así avanzó, día tras día, adentrándose más en una región que parecía casi fuera del mapa, donde los árboles eran más altos, los ríos más silenciosos y el viento arrastraba voces que no nacían del aire sino del recuerdo. Una tarde de cielo púrpura y aroma a eucalipto, llegó a un claro rodeado de piedras negras y lisas, dispuestas en forma de espiral ascendente. No había caminos que llevaran hasta allí, ni indicios de presencia humana reciente, pero Elías supo al instante que ese era su destino inmediato. Sintió como el reloj de arena temblaba levemente y luego se aquietaba, como un corazón que se prepara para un salto. Al entrar en la espiral de piedras, una brisa cálida lo envolvió, seguida por un calor ascendente que no venía del sol ni de la tierra, sino de su propio pecho. Era un fuego sutil pero poderoso, un ardor interno que no quemaba la carne sino las capas más profundas de su resistencia. Comprendió sin palabras que aquel lugar no era geográfico sino simbólico, un umbral donde se enfrentarían sus verdades más íntimas, donde el juicio no vendría de fuerzas externas sino de la sinceridad con la que se mirara a sí mismo. El primer círculo de piedras pareció abrir una memoria olvidada,
se vio a sí mismo, niño, temblando en una habitación oscura, esperando que su padre llegara, no con abrazos, sino con ese silencio espeso que antecedía a la desaprobación. Recordó el miedo de no ser suficiente, el anhelo de ser mirado no como una carga sino como una posibilidad. El segundo círculo lo llevó a una escena adolescente, solo frente a una decisión que cambió el rumbo de su vida: callar o hablar, huir o quedarse. Había huido, y aunque eso lo salvó de una herida inmediata, le dejó una cicatriz de vacío que jamás pudo llenar con logros ni reconocimientos. El tercer círculo lo mostró en sus años adultos, usando el sarcasmo como escudo, las relaciones fugaces como refugio, y el trabajo como excusa para no enfrentarse al espejo de su insatisfacción. A cada paso, las piedras parecían emitir un calor mayor, y él sentía como el sudor le cubría la frente, pero no era un sudor físico, era su alma transpirando el peso de tantas capas acumuladas, como si se estuviera depurando desde adentro. Al llegar al centro de la espiral, se encontró de pie frente a una figura que le era familiar y extraña al mismo tiempo. No era un otro, sino una versión de sí mismo más vieja, más serena, con el cabello gris y los ojos encendidos por una sabiduría que no se aprende en libros. Esa figura no habló, pero lo miró con una intensidad que lo atravesó. En ese silencio compartido, Elías comprendió que estaba frente a la proyección de lo que podría llegar a ser si elegía el camino del coraje interior. Si se atrevía a encender completamente ese fuego que había comenzado a crecer dentro de él. No se trataba de un destino garantizado, sino de una promesa. Si persistía, si no se traicionaba, si aceptaba el dolor como parte del crecimiento, entonces esa figura lo esperaba al final del viaje, no como recompensa, sino como consecuencia natural. Elías sintió un nudo en la garganta y una lágrima bajó por su mejilla sin esfuerzo ni dramatismo. Era una lágrima antigua, acumulada, que finalmente encontraba su cauce. La figura desapareció como una bruma cálida, y el claro comenzó a desvanecerse con ella, no porque fuera una ilusión, sino porque su propósito había sido cumplido. El fuego interior, ese que se había encendido con el paso por las piedras, no se apagó. Al contrario, se asentó en su pecho como un sol quieto, como una llama silenciosa que no necesitaba ser alimentada porque se nutría del amor propio y de la verdad conquistada. Cuando Elías salió del claro, el mundo exterior parecía igual, pero él sabía que algo había cambiado. El bosque era más bosque, el cielo más cielo, y su cuerpo más suyo. Cada paso que daba ahora era una afirmación. Ya no caminaba buscando algo, sino recordando lo que había sido siempre, una chispa en expansión, un ser destinado no a entenderlo todo, sino a abrazarlo todo con dignidad y asombro. Esa noche, mientras acampaba bajo una bóveda celeste limpia, con estrellas titilando como señales de antiguas constelaciones, sintió que por primera vez en años podía dormir sin dejar una parte de su alma de guardia. El amanecer que acompañó la marcha de Elías hacia la última caverna no fue uno cualquiera, y aunque la bruma aún se aferraba a las copas de los árboles como un velo tímido que dudaba en retirarse, había una claridad subyacente que parecía surgir no tanto del cielo como de dentro de él mismo, como si cada paso removiera una capa antigua de sombras y dejara ver, debajo, un brillo esencial, antiguo y cálido. No era un brillo triunfal ni heroico, sino sereno, como el de una vela encendida en una casa en ruinas, una luz íntima que persistía, no para alumbrar el mundo entero, sino para hacer habitable el propio corazón.
Caminaba con el cuerpo cansado pero liviano, como si hubiera soltado siglos de peso que no le pertenecían. Y con la mente atravesada por una claridad que no se construye con razonamiento sino que se siente como una certeza en la carne. La entrada a la caverna no estaba señalada con símbolos ni advertencias. No había columnas milenarias, ni inscripciones antiguas ni guardianes que le impidieran el paso. Apenas una grieta ancha entre dos muros de piedra que parecían inclinarse suavemente uno hacia el otro, como si custodiaran un secreto con resignación. No era un lugar que impusiera respeto por su grandeza, sino por su silencio. Elías se detuvo unos segundos antes de entrar, no por miedo, sino por respeto. Recordó a todos aquellos que habían acompañado su viaje en diferentes formas, los maestros, las versiones de sí mismo, los símbolos que no habían sido simples metáforas sino manifestaciones reales de lo que había olvidado. El fuego interior aún ardía en su pecho, más estable que intenso, como una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara en ese último tramo, ya no volvería a ser el mismo. Al internarse en la caverna, la luz exterior se desvaneció en cuestión de segundos, absorbida por una negrura que no era meramente física, sino emocional, casi espiritual. Sin embargo, Elías no encendió ninguna antorcha, ni buscó su linterna. En lugar de eso, se permitió caminar guiado por ese fuego que parecía haberse vuelto una brújula interna. A cada paso, el suelo bajo sus pies cambiaba de textura, a veces era piedra, a veces tierra, otras veces parecía agua sólida. No había ecos, ni goteos, ni el típico murmullo de cavernas vivas. Era un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera replegado hacia adentro. Y en medio de ese silencio total, comenzaron a aparecer imágenes, no proyectadas en las paredes, sino dentro de su mente, vívidas, complejas, nítidas. Vio a su madre tal como era cuando él tenía 7 años, preparando un pan que nunca llegó a hornear porque la llamada del hospital lo interrumpió todo. Vio a su primer amor, no como un recuerdo romántico, sino como una herida que le enseñó a temer al abandono. Vio cada momento en que había dicho sí queriendo decir no, y cada vez que había callado una verdad para mantener una paz que lo carcomía por dentro. No eran visiones para juzgarlo, sino para integrarlo. Elías entendía que esa era la prueba final, no enfrentar un monstruo externo ni resolver un enigma ancestral, sino abrazar completamente su vida, con sus errores, sus miedos, sus contradicciones. No justificar ni negar, sino reconocer, mirar de frente y decirse, eso también soy yo. La caverna se fue ensanchando imperceptiblemente hasta convertirse en una especie de cámara natural, una bóveda de piedra que no necesitaba ser inmensa para sentirse sagrada. En el centro había un círculo tallado en el suelo, no con herramientas humanas, sino como si la misma roca lo hubiera absorbido por siglos de intención. Elías entró en ese círculo sin saber si debía hacerlo, pero con la confianza de quien ya no necesita pruebas. Al poner ambos pies dentro, el calor de su pecho se expandió por todo su cuerpo, y por un instante, perdió la noción del tiempo, del espacio, del yo. Fue como disolverse sin miedo, como volver a ser partícula entre partículas, conciencia sin forma. Y entonces apareció la figura. No era un anciano ni un dios, no llevaba túnica ni cetro. Era un niño desnudo, cubierto apenas por una capa de luz tenue, con el rostro sereno y los ojos profundos, como si llevara siglos esperando. Elías no supo si era su infancia, su alma,
o una manifestación más allá de las categorías. El niño no habló, pero alzó la mano y la colocó sobre el pecho de Elías. En ese gesto, que no duró más de unos segundos, ocurrió todo. No hubo visiones ni palabras. Hubo comprensión. La certeza de que no había nada más que buscar, ni pruebas que superar. Que el viaje no había sido para alcanzar un lugar, sino para volver a sí mismo. Que el universo no pedía respuestas, sino presencia. Que la luz no estaba en el destino, sino en la forma de habitar el camino. Cuando el niño bajó la mano, Elías lloró. No como antes, por tristeza o alivio, sino como si las lágrimas fueran la única forma que tenía el cuerpo de decir gracias. El niño sonrió, y con la misma naturalidad con que apareció, desapareció. Y con él, la caverna comenzó a desvanecerse también. No se derrumbó ni se iluminó. Simplemente fue disolviéndose, como si nunca hubiera existido. Y Elías se encontró de pie otra vez en el bosque, al borde de un lago que no había visto antes. El agua estaba quieta, reflejando el cielo con una claridad absoluta. Se acercó, se arrodilló y vio su reflejo. No era joven ni viejo. No era sabio ni ingenuo. Era él. Y por primera vez, eso fue suficiente. Durante los días siguientes, Elías no volvió a soñar con guardianes ni símbolos. No necesitó más señales. Caminó sin destino fijo, no porque estuviera perdido, sino porque cada paso era ya un hogar. A veces, hablaba con desconocidos y sentía en sus miradas el eco de algo compartido. Otras veces, simplemente se sentaba bajo un árbol y dejaba que el viento le hablara en idiomas antiguos que solo entendía el alma. No volvió a mirar el reloj de arena. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ahora sabía que el tiempo no era enemigo ni maestro, sino aliado. Un año después, en un pequeño pueblo junto al mar, alguien le preguntó si creía en los milagros. Elías sonrió con calma y respondió: creo en los caminos que nos devuelven a casa, aunque tengamos que perdernos primero para encontrar la puerta. Y esa noche, mientras caminaba por la orilla, sintió que el universo, en su vastedad incalculable, lo miraba con ternura. Porque él ya no era un buscador, ni un iniciado, ni un viajero. Era simplemente humano. Y eso, comprendió por fin, era más que suficiente.